Bueno, pues vamos a empezar a hablar de un tema que se llama análisis de varianza dentro de las asesores estudiantes. En esta parte vamos a hablar acerca del análisis de varianza de un factor o dirección. Es un tema importante porque se utiliza en la cuestión de estadística aplicada tanto para ingeniería como para la cuestión de licenciaturas. Y bueno, un poco acerca de esto dentro de la introducción. El ANOVA pues representa a hablar acerca de variaciones dentro de una respuesta. Y por respuesta estamos entendiendo de que dentro de un problema típico de ingeniería podemos tomar como respuesta algo crítico del proceso, que podría ser a lo mejor la temperatura, la resistencia de algún material. Podría ser, por ejemplo, en las cuestiones de algunas áreas administrativas, podría ser las ventas, o podría ser a lo mejor el tiempo de respuesta de un cliente o un tiempo promedio en general. Entonces aquí nos dice que la variabilidad se representa como la suma de los cuadrados total. Ahorita vamos a profundizar más en esa cuestión para identificar cómo este tipo de análisis estadístico nos permite determinar tanto la variabilidad que hay dentro de las observaciones o dentro del muestreo que se va a hacer, como de lo que no representa el muestreo, que se va a identificar como un error, que es lo que aparece aquí como suma de cuadrados de las medias de tratamientos o suma de cuadrados del residuo, ¿no? Ahorita vamos a entrar más a fondo a eso. Bueno, básicamente lo que hace el análisis de varianza, el ANOVA, es probar la diferencia de medias como cuando se veían en las clases de estadística de lo que es la prueba de hipótesis. Pero en este caso, en vez de comparar una media contra una meta, o dos medias o de dos poblaciones, aquí ya se trata de comparar dos o más poblaciones, donde la hipótesis nula o la hipótesis inicial sería que fueran iguales las medias de esos tratamientos o de esos procesos. Ahorita vamos a ver qué es un tratamiento y qué es un proceso en general. Y la hipótesis alternativa, que es si existen diferencias. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para comprobar si de alguna u otra manera, si nos interesa saber comparar, por ejemplo, la resistencia con la temperatura o con la durabilidad de cierto material, identificar si realmente afecta los diferentes tipos de temperatura para un procedimiento, los diferentes tipos de durabilidad contra la variable de respuesta que estuviéramos midiendo, en este caso resistencia. En el caso, por ejemplo, del área administrativa, podríamos estar utilizando este tipo de análisis para comparar si las ventas tienen que ver a lo mejor con la inversión en publicidad, con la inversión en recursos humanos, etcétera, y ver si de alguna u otra manera impactan en esto. Hay algunas condiciones iniciales. Hablamos de que todas las poblaciones son normales. Como es un estudio estadístico, aquí estamos asumiendo que se distribuyen de manera normal. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen valores máximos y valores mínimos, y que bueno, se cargan simétricamente, por así decirlo. Ya le hemos hablado un poco acerca de eso. También nos dice que todas las poblaciones tienen la misma varianza. Esta es otra condición de estabilidad. No podemos comparar poblaciones que tengan una distribución diferente a la que estamos comparando. O sea, una distribución a lo mejor binomial con una distribución normal, pues no tendría caso y no sería válido el estudio. También dice que los errores son independientes, como distribución normal o media cero. Eso lo vamos a ver más adelante con un análisis de residuales. Es importante esto para ver de qué manera el análisis se ha realizado de manera aleatoria y no ha sido influenciado por algún factor o por el hecho de que queramos sesgar la información para obtener el resultado que nosotros queremos. También tenemos aquí que la varianza se mantiene constante para todos los niveles del factor. Ahorita vamos a ver qué se refiere a eso, pero únicamente es centrarnos en la idea de que todas las varianzas tienen que distribuirse de manera normal, ¿no? Es la premisa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En el ejemplo estamos midiendo como respuesta lo que es la resistencia de una tela. Aquí podremos tener unidades de dureza que vienen siendo 7, 15, 11, 9. Y lo que es los tratamientos, que es lo que les decía, los niveles. Estamos hablando de que estamos comparando la respuesta, que es la resistencia, con el peso del algodón. Entonces estamos viendo en un proceso de producción cómo al variar de 15, 20, 25, 30, 35, por así decirlo, gramos, podremos decir, del peso del algodón, cómo la resistencia cambia. Entonces este es un tipo de experimento clásico en el que lo que tratamos de ver es si realmente el peso del algodón tiene algún efecto válido, un efecto estadístico en que aumente o en que disminuya la resistencia. Y bueno, aquí hay dos apartados que hay que tomar en cuenta, o tres apartados, mejor dicho, que es la suma total de cuadrados. ¿Qué es lo que representa esto? Pues representa que de todas estas observaciones que tenemos anteriormente, desde 7, 7, 15 hasta en sí 11, 15, 11, que es las del renglón final, todas esas observaciones se les saca una gran media, o sea, un promedio general. Y bueno, a eso se le saca una desviación estándar, que es como lo que menciona la fórmula. No hay que entrar mucho en la fórmula, sino en el significado de esto. Esa desviación estándar es la suma de cuadrados total. ¿Qué quiere decir esto? Que podría decirlo es la varianza total de todas las observaciones.
Después viene la suma de los cuadrados de los renglones o los tratamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a sacar la desviación estándar de cada uno de los renglones y, por así decirlo, sacar en sí lo que es la suma de estos mismos, o sea, sacar la varianza de todas las observaciones de la media del tratamiento 1, que en este caso, por así decirlo, digamos que sería de 15, luego la de 20, luego la de 25 y luego la de 30, 35, etcétera, respectivamente, conforme del tratamiento, sobre una gran media. Entonces aquí lo que estamos comparando es cada una de las observaciones entre la gran media de esos mismos tratamientos. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para identificar la varianza que hay dentro de cada una de esas variaciones que hay entre lo que es el peso. Y finalmente viene la suma de los cuadrados del error, que son las medias, por así decirlo, de cada una de las muestras. Ahora sí, si ya no es por renglones, ahora nos iríamos por columnas de cómo se fueron dando las observaciones, y esto nos sirve para determinar de alguna u otra forma aquella varianza que no está explicada dentro de los renglones y que va más allá de la suma total. Esta suma de cuadrados del error se puede calcular también mediante una simple resta de la suma de cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los tratamientos. Al final de cuentas nos da ese margen o esa variación que no es explicada por los tratamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber procedimientos en los que a lo mejor la resistencia, en este ejemplo típico, no nada más tiene que ver con el peso, también a lo mejor tiene que ver con algún tipo de reacción, o a lo mejor con algún tipo de otro tipo de factor que no estamos considerando, como la temperatura, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí ya vienen otras fórmulas. Esto es para calcular la tabla de ANOVA en sí, que es lo que vamos a adentrarnos más adelante. Nos dice que los grados de libertad en sí, por grados de libertad se toma en consideración que tenemos toda una población de datos, en este caso n datos, por así decirlo. En el ejemplo anterior estamos hablando de que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tratamientos y tenemos 5 respuestas, estamos hablando de 25 observaciones, entonces n sería igual a 25. Menos 1, porque realmente lo que estamos sacando es un valor medio dentro de esos, entonces tenemos que tomar un valor dentro de esa población, entonces serán 4, es la cuestión de los grados de libertad. En la cuestión de los tratamientos tendríamos A representa el número de tratamientos, que serían 5 en este caso, menos 1, que es por así decirlo, el factor medio, y bueno, del error ahí viene también la fórmula, que es n menos 1 menos a menos 1, que es un diferenciador sobre la suma, ¿no? Que sería al final de cuentas 25 menos 5. Y aquí vienen otras fórmulas. Los cuadrados medios sería única y sencillamente las fórmulas que ya tenemos, dividirlo entre los grados de libertad correspondientes. Y final de cuentas lo que nos interesa para poder validar este estudio es sacar lo que es el valor F calculado y el valor F que te brinda Excel o que te brindan las tablas, que a final de cuentas vendría siendo el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio de los errores, que básicamente es una división sencilla entre la varianza que explica en sí, decir el factor que estamos midiendo, que en este caso sería el peso, sobre la variación que nos explica, que se explicaría por otras relaciones. Entonces en este caso se calcula este valor, el que es la división que ya tenemos de las observaciones, y eso se va a comparar contra un valor en Excel que se saca por la distribución F de Fisher, en la que tomaremos un valor alfa que generalmente es 0.5, o sea un 95% de confiabilidad, los grados de libertad, que ahí bien hay que poner los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error que ya se han calculado, ¿no? Y bueno, al final con lo que nos quedamos es con esta tabla de ANOVA. Aquí ya viene en resumen qué es lo que se tiene que hacer en cada parte. Ya anteriormente pues se pueden repasar las fórmulas, y lo que nos interesa comparar es el valor F calculado contra el valor F de Excel de tablas. ¿Y cuál es la regla? Aquí nos dice, la regla dice es rechazar la hipótesis nula, es decir, que sean iguales, o sea, que la media o sea, que las diferencias entre los pesos sean iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cambios, o sea, que si yo cambio de un peso 15 a un peso 20, un peso 25, 35, que no hay cambios en la respuesta, o sea, que yo puedo variar de pesos y no me va a afectar en la resistencia del material. Eso lo comparamos contra una F de Excel, que en ese caso lo que estaremos tratando es que sí existen diferencias, que al variar de pesos sí aumenta o sí disminuye la resistencia. Entonces nos dice que si se rechaza la hipótesis nula, o sea, de que sean iguales, o sea, diríamos que sí son diferentes, sí hay cambios. Si la F calculada de la muestra es mayor a la F de Excel para una cierta alfa, o sea, para un 95% de confianza, que será 0.5 alfa, recordemos que es 1 menos el valor de confiabilidad, o si el valor P, que vamos a ver más adelante, de FC es mayor al valor alfa especificado. Entonces aquí lo que tratamos de ver es que si el valor F, que nos dé aquí la división de los cuadrados medio de tratamiento entre el cuadrado medio del error, es mayor a la F de Excel, o sea, la F que calculemos en Excel, que ahorita vamos a calcular con otro paquete estadístico.
Si nos da que es mayor, quiere decir que sí hay cambios, o sea, quiere decir que sí afecta de alguna u otra manera. En este típico ejemplo, sí afecta el peso, la variación del peso con la respuesta en la resistencia que se va a tener del material. Y esto mismo se puede utilizar para cualquier cuestión estadística o se puede utilizar para cualquier cuestión administrativa que orientemos para estudios de, a lo mejor de publicidad, para efectos de clúster, para efectos de impacto económico en cierto mercado, etcétera. Se puede aplicar y de la misma manera, es identificar únicamente qué es lo que te interesa medir y contra qué factores o qué cuestiones tú sabes que afectan a esa variable de respuesta, ¿no? Y bueno, aquí viene el dibujo de la toma de decisión, donde viene la distribución F. Viene la F de Excel, viene calculada, lo que tenemos ahí es una curva, por así decirlo, pues semi-normal, porque así se distribuye la distribución F, que es la distribución de las varianzas. Entonces dice la zona de rechazo es la de HO, o la zona de hipótesis alternativa, que es en la que se encuentra la alfa, que es mayor a lo que tenemos calculado. Entonces en esta parte lo que estamos calculando es que si la F calculada es mayor a la F Excel, o sea que caiga en la región de alfa, quiere decir que sí hay cambios, quiere decir que no podemos asumir que todos los tipos de pesos generen una misma resistencia sin que haya disminución o aumento, ¿no? Entonces aquí vuelve a venir la toma de decisión, dice que si FC es mayor que F de Excel, se rechaza HO aceptando HA donde las medias son diferentes. Incluso dice que si el valor P correspondiente, que vamos a ver un ejemplo en un programa que se llama Minitab, es menor a 0.05, se toma como decisión que sí hay cambios, que sí influyen esos factores en la variable de respuesta. Pero bueno, eso lo veremos en la siguiente sesión. Por ahora lo importante es tomar en consideración todos esos aspectos y ver de qué utilidad se puede dar tanto para cuestiones de ingeniería como para cuestiones de administración.